Bien, como les dije en el video anterior de la clase número 4, en esta voy a explicar qué vamos a hacer en el primer trabajo práctico, el cual obviamente va a tratar sobre el eje 1, no es nada difícil, nada que no hayamos hecho el año pasado, en el cual vamos a tratar de analizar por ahí las cuestiones más importantes, en las que más hice hincapié, y las cuales tienen que saber sí o sí, ¿no? A la hora de explicar estos temas. Recuerdan que les dije que vamos a tratar de darlo más, avanzar lo más que podamos en el tiempo. Así que bueno, ¿qué van a ver o qué vamos a tener que hacer en este primer trabajo práctico? Dice, esta vez realizaremos el primer trabajo práctico donde repasaremos las cuestiones abordadas en torno a la generación del 80. Pueden hacerlo de manera grupal o individual, esto ya lo saben. Y la fecha de entrega es el domingo 25 de julio, es decir, el domingo antes de las vacaciones, de regresar de las vacaciones de invierno. Ya esa semana vamos a dar un tema nuevo, vamos a seguir avanzando. Me imagino que todos vienen leyendo los textos que les voy mandando, porque a pesar de no darle una actividad, lo vienen leyendo. Así que no creo que tengan problemas para realizar este pequeño trabajo que es muy sencillo, son solamente 6 cuestiones. Recuerden que en la primera clase nosotros vimos los temas que nos quedaron del año pasado y eso no lo voy a pedir ahora. Solamente las del eje 1, divididas en 3 partes, por las 3 clases. 2 consignas referidas a la política, a la economía, a la sociedad. La primera, definir de manera integral a la llamada generación del 80, mencionando sus principales características. ¿Qué quiere decir de manera integral? Absolutamente todo lo que ustedes leyeron, entendieron, escucharon sobre la generación del 80. Cómo llegó al poder, quiénes eran, qué ideas tenían, qué medidas llevaron adelante. Todo lo que hablamos en torno a la oligarquía, a las ideas nuevas, entre comillas, de este sector, por qué se lo llamó así. Todo lo que ustedes leyeron en torno a la generación del 80 tiene que ir acá para definirlo, ¿no? Dar una definición exacta. Y el punto número 2 está muy relacionado a esta cuestión, ya que dice explicar la dinámica electoral empleada por el régimen conservador para perpetuarse en el poder. Bueno, además está decirle que acá tenemos que ver cómo era esa máquina electoral, cómo eran las elecciones, cómo eran los mecanismos ideados por este grupo para estar en el poder 36 años, ¿no? Así que bueno, eso serían todas las cuestiones políticas. Más adelante veremos la revolución de 1890, la fundación de la UCR, son cuestiones que vamos a ir trabajando al regreso, pero bueno, esto tiene que estar muy, muy claro, porque es algo que se da siempre en la secundaria, ¿no? Generación del 80, caracterizarlo de manera general, y cómo era este proceso de cómo eran las elecciones, cómo era el sistema electoral en esa época. Bien, después, en cuestiones económicas, más o menos similar al punto número 1, el punto número 3, definir el concepto de modelo agroexportador, si tienen que explicar en pocas palabras qué es el modelo agroexportador, qué características tiene, cómo funcionaba, a qué periodo de tiempo se aplicó, ¿no? Obviamente, en base a todo lo que leyeron, y ahí sí, como un subtema, que expliquen cómo funcionaba la ganadería y la agricultura durante esta época. Ya vimos que la ganadería por ahí fue la actividad más importante, perdón, con todo lo que fue la cría de ganado vacuno, ovino, las innovaciones tecnológicas que permitieron la exportación de carne, las técnicas de enfriado y congelado en los frigoríficos, y bueno, la agricultura, más que nada, la exportación de cereales, el surgimiento de las colonias agrícolas y trabajar la tierra, ¿no? Sobre todo en manos de los inmigrantes, bueno, todo lo relacionado a
la ganadería y la agricultura va en este punto. Y en el punto número 4 vamos a hablar de la industria nacional, que si bien ya saben, tenía un papel secundario durante esta etapa. La tenemos que analizar porque después vamos a ver viendo cómo durante el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, va a ser cada vez más importante la industria, sobre todo durante los años peronistas y del desarrollismo, mediados del siglo XX. Así que bueno, ¿qué papel tenía? ¿Cómo se originó? Entonces vemos que era algo incipiente, algo relacionado a la industria alimenticia o textil, muy centrada en las grandes ciudades, donde está muy relacionado también a lo que vimos en esta clase de esta semana, ¿no? El surgimiento del movimiento obrero con las primeras fábricas. Así que bueno, cómo se originó y funcionaba la industria nacional. Y por último, los otros 2 puntos relacionados a la clase de esta semana. ¿Cuáles fueron los cambios provocados por la inmigración europea en la sociedad argentina? Esta pregunta, tengan en cuenta que no solamente estamos hablando acá de un aumento de población, ¿no? y una mezcla, entre comillas, entre los inmigrantes europeos de diferentes nacionalidades y los argentinos, sino también vimos cómo esto impactó en el mercado de trabajo y cómo impactó en la llegada de ideas, ¿no? Presten atención a esos puntos, estas ideas que después provocaron la aparición de los primeros sindicatos y partidos de izquierda, como se dice. Y por último, en el punto número 6, mencionar los principales conflictos sociales que tuvieron lugar en el ámbito rural y urbano, explicarlos brevemente. ¿Cuáles eran los reclamos de los trabajadores en el ámbito urbano? ¿Qué buscaban? ¿Cómo se organizaron para ello? Por ahí las principales organizaciones que surgieron. Y después en el ámbito rural podemos hablar de los conflictos entre jornaleros, pequeños agricultores, sobre todo el grito de Alcorta, por ahí fue el más importante, pero existieron otros. ¿Qué se buscaba cambiar? ¿Cuáles eran los enfrentamientos que había entre, podríamos decir, los sectores populares medios del campo y de la ciudad contra las patronales, ¿no? Que curiosamente era indirectamente una crítica, una lucha contra el régimen conservador. Así que bueno, estas son las consignas de trabajo práctico. Bibliografía tienen que usar las mismas de las clases, por eso les separé. Clase 1, cuestiones políticas, está todo en la plataforma. Clase 2, cuestiones económicas. Clase 3, cuestiones sociales. Así que bueno, espero que puedan hacer el trabajo. Cualquier duda o consulta me escriben. Bueno, voy a tratar de ayudarlos. Y como les digo, este trabajo va con nota, va a ser el primero que vamos a hacer. Nosotros arrancamos hace ya 4 semanas, un mes las clases. Vamos a tener nuestra primera actividad ahora. Así que bueno, espero que las puedan realizar de manera satisfactoria a todos. Que tengan un lindo receso, que lo disfruten, aprovechen. Y bueno, ya la segunda mitad del año vamos a tener, como les dije, un año corto. Hasta diciembre vamos a estar dando clases, así que bueno, a cargar las pilas y a meterle con todo en su último año, ¿no? Así que bueno, saludos, muchas gracias, que tengan unas lindas vacaciones.